Bien, entonces hoy vamos a terminar con el último tema, que son los principios a nivel léxico para redactar de forma clara. Lo que vamos a trabajar hoy son aspectos muy puntuales que tienen que ver con tildes, palabras de dudosa escritura y ayudas visuales, perdón. De ser necesario, ya lo veremos cuando yo llegue a ese punto, puedo dar algún repaso sobre el uso de citas textuales y referencias bibliográficas porque usted me había contado que habían tenido un taller con la chica de la biblioteca. Entonces, se podría omitir. Lo primero que vamos a trabajar son las tildes en interrogativos y exclamativos. Hay ciertas tildes que se prestan para confusión, entonces voy a ir repasando cada uno de los casos. En primer lugar, tenemos el famoso qué. El famoso qué se tilda cuando es una pregunta directa, es decir, cuando nosotros encerramos el enunciado en signos de interrogación, con signos de interrogación. También se tilda cuando es una pregunta indirecta. Es decir, le agradezco informarme qué procedimiento se debe seguir. ¿Cómo sé yo que esta es una pregunta indirecta? Porque básicamente yo puedo extraer este segmento y agregarle los signos de interrogación. Sigue siendo una palabra tónica, lleva el acento interrogativo. Por eso, en ambos casos, cuando se trata de preguntas directas o indirectas, se tilda. Se tilda también cuando utilizamos una exclamación, por ejemplo, qué calor, qué sueño, y no se tilda cuando el qué es una conjunción. En ese caso es fácil identificarlo porque suele omitirse un verbo antes. Por ejemplo, si usted va a salvar un correo electrónico y dice, bueno, que pasen unas felices fiestas, este qué no es de una pregunta, que pasen felices fiestas o que pasen unas felices fiestas. Ese qué es una conjunción porque es deseo que pasen unas felices fiestas. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es tónico. La segunda palabra, esta tilde confusa, es con cómo. Sigue el mismo parámetro, las mismas tendencias del anterior, como el mismo patrón. ¿Cómo se tilda cuando es una pregunta directa? Es decir, cuando la encerramos entre signos de interrogación. Y cuando es una pregunta indirecta, de nuevo podemos verificar, y esta es la prueba, porque podríamos extraer este segmento y convertirlo en una pregunta. Así verificamos que efectivamente es tónico y lleva la tilde. En tercer lugar, tenemos eh, el cómo cuando es una exclamación, así como si fuera tan fácil, como si fuera tan sencillo, por ejemplo. En este caso, nosotros no estamos preguntando nada, no estamos diciendo cómo, si fuera tan fácil. No es una pregunta. Entonces, no lleva la tilde del todo. ¿Cómo si fuera tan fácil? No. Es así como si fuera tan fácil, como si fuera tan sencillo, como si fuera ayer. Y por último, tenemos el cómo, que es un adverbio. Este cómo tampoco se tilda. El tip para reconocerlo es preguntarnos de qué forma. Por ejemplo, realiza el procedimiento de acuerdo con el manual. Entonces, ¿de qué forma? Como se indica en el manual. Este cómo, en la medida en que responde a de qué forma, no lleva tilde. Solo los que son preguntas. Y finalmente llegamos a cuánto, cuántos, cuánta, cuántas. De nuevo acá, se tilda cuando son preguntas. ¿Cuántas personas están contratadas? Acá estamos encerrándolo entre signos de interrogación, es una pregunta directa, entonces se tilda. Y en el segundo caso es una pregunta indirecta. Se requieren los datos más recientes sobre cuántas personas están contratadas. Si hacemos la prueba, yo puedo encerrar este segmento en signos de interrogación y compruebo que efectivamente es una pregunta, solo que en este caso indirecta. Es tónico y lleva tilde. En el caso de la exclamación, este cuánto sí se tilda, cuánto lo siento, cuánto lloré, cuánto lo extraño, cuánto he esperado por esta oportunidad, por ejemplo. En estos casos que son de exclamaciones, sí se tilda.
Y el último, que no se tilda, es al igual que en el cómo, cuando se trata de un adverbio. En este caso, el adverbio responde a la pregunta ¿en qué momento? Por favor, enviar la solicitud cuanto antes. Si yo lo pronuncio, yo no estoy diciendo enviar la solicitud cuánto antes. No es una pregunta. Enviar la solicitud cuánto antes. No es tónico de exclamación. Entonces va sin tilde. Ok, acá tenemos los últimos. Tenemos por un lado cuál o cuáles. Seguimos el patrón. Se van a tildar cuando se tratan de preguntas directas o indirectas. Por ejemplo, ¿cuáles son las implicaciones en la salud del paciente? Le ruego más detalles sobre cuáles son las implicaciones en la salud del paciente. En este caso, lo puedo encerrar. Entonces me doy cuenta que es una pregunta indirecta y lo tildo. No se tilda cuando tenemos el relativo. Este es muy fácil de identificar porque yo lo hemos practicado y yo he visto que usted lo hace bien. Entonces, se formularon varios proyectos, los cuales rigen a partir del mes de mayo. Los cuales nunca se tilda porque no está preguntando por nada. ¿Dónde? Sigue la misma línea. ¿Dónde se realiza el pago? Es una pregunta directa. Le agradezco más información sobre dónde se realiza el pago. Esta es una pregunta indirecta y por lo tanto se tilda. Y por último tenemos el relativo que no se tilda. La entrega se efectuará en el lugar donde se realizó la primera reunión. Si yo lo entono, yo no estoy diciendo se efectuará en el lugar donde se realizó la primera reunión. Ahí no hay una pregunta intercalada. De hecho, otro tip para reconocerlo es que yo puedo añadir acá en el lugar en donde se realizó la primera. Esto no es una pregunta, es un relativo. El lugar en donde. Y tenemos cuándo y quién. ¿Cuándo se tilda cuando es una pregunta indirecta o cuando es una pregunta indirecta? Ya hacemos la prueba. Y no se tilda cuando funciona como un relativo. En este caso, el tip para reconocerlo es que lo podemos sustituir por el momento en que. El antiguo edificio se cerrará cuando se muden los últimos servicios. Yo no estoy diciendo una pregunta. El antiguo edificio se cerrará cuando se muden los últimos servicios. La entonación no calza. En cambio, si yo lo sustituyo, el edificio se cerrará en el momento en que se muden los últimos servicios. Ahí nos damos cuenta de que efectivamente es un relativo, no lleva tilde, no es una pregunta. ¿Y quién? Se tilda cuando es pregunta directa y cuando es pregunta indirecta. ¿Quiénes son los nuevos funcionarios? Les ruego más detalles sobre quiénes son los nuevos funcionarios. Yo podría extraer este segmento y convertirlo en pregunta. No se tilda nuevamente cuando opera como un relativo. Se contrataron nuevos funcionarios quienes inician labores mañana. Yo no estoy diciendo se contrataron nuevos funcionarios quienes inician labores mañana. No es una pregunta al final, es un relativo. Ok, ahora vamos a ir a la práctica. Entonces, a continuación tenemos esta serie de oraciones y vamos a asociar de forma correcta el relativo con cada el punto. Lo escucho. Ujú. Esta gerencia cuenta con eh, esta gerencia, ¿quién cuenta con experiencia en administración? Creo. No se mencionó cuánto, sí, cuánto aumentará. Eh, ¿Cómo se debe presentar la apelación, creo, o dónde? No estoy seguro. La abogada explicó cómo, si están ahí al revés, cómo, y en la tercera entonces cuánto. Y es importante saber cómo, dónde, perdón. Este era,
3, ajá. El 3 era ¿dónde? Ajá. Ujú, Y la última, ¿cuándo? Ujú. ajá. Efectivamente. Ujú. ¿Quién cuenta con experiencia en administración? ¿Cuánto aumentará el presupuesto? Ujú, ¿Dónde la apelación? ¿Cómo interpretar las cláusulas y cuánto se invertirá? ujú. Vamos con estas. Ok, la jueza dictó una sentencia que sin tilde favorecería la parte. El 7, el personal recibe. Cuando sin tilde, cuando el personal recibe formación continua, mejora su desempeño. La 8, ¿cuál? Con tilde es el procedimiento. Es importante entender qué derechos con tilde. Y el último, en cuanto se presente el presupuesto. En cuanto se apruebe el presupuesto, comenzará la Ujú, contratación. Súper bien. Ahora tenemos una serie de oraciones con usos correctos y algunos incorrectos, ¿verdad? Ahí van, de las tildes en los interrogativos. Entonces vamos a corregirlos y algunos están bien. La ok. primera, En la uno no lleva tilde y se podría poner en dónde. ajá, súper bien. En, en la 2 sí, porque es pregunta directa, se pone con tilde. ¿Quién? Ujú. El abogado presentó pruebas que está correcta. La 3 la ley establece que la propiedad se transmite de forma legal. Ese cómo no lleva tilde como Muy bien, resultado. El abogado preguntó cuál era esa lleva tilde. La número 6 está bien, es pregunta. muy bien, 7 el juez dictó la sentencia. Ese cómo no lleva tilde. muy bien. Y el último sí lleva porque es pregunta directa. Ajá, ¿cuánto tiempo se requiere? La nueve, Ujú. La persona quien supervisa, ese no lleva tilde. bien. ¿Ese quién es correcto? ¿O la persona que supervisa? Se pueden usar los Ah, dos. sí, se pueden utilizar los dos. Realmente a nosotros nos suena raro porque casi siempre lo usamos como en oraciones explicativas. Por ejemplo, yo contacté a una persona profesional en estadística quien me ayudará con la validación de no sé qué. Es más Ujú. común así. En este caso suena mejor como qué, pero también Ajá. es posible. Ujú. Ok, listo. La 10 la abogada sabe dónde y cuándo, los dos llevan tilde. Muy bien, ¿Cuánto? Ese cuánto no lleva tilde en la 11. excelente. La jueza analizó las pruebas presentadas, las cuales está bien, correspondían. Ujú. Muy bien. Y esta es la última. Los proveedores se encuentran en la lista y son marcados en rojo. ¿Son a quiénes? ¿Esa está correcta? Es pregunta indirecta. ¿Cómo debe llevar No, 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 tilde? ¿Perdón? no, 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 esta no. La 13. Ajá. Los proveedores se encuentran Ujú. en la lista y son los marcados en rojo a quienes se debe contratar. Ah, yo leí los proveedores que se encuentran en la lista. Y ahí le cambié todo el significado. Ajá. Sí. Ok, la 14. 14. El cómo, si se tilda, cómo se debe proceder cuando se presenta. Ese cuando no lleva tilde. El cómo sí, Muy el bien, cuándo no. muy El bien, 15 en cuanto ese no se tilda, en cuanto se apersonaron, los testigos fueron interrogados sobre cuáles, ese sí. muy bien. Y la última. Se postergó el evento cuando fuese el momento oportuno, ese no se tilda. Y Bien, en un lugar donde tampoco se tilda, donde todas las personas. excelente. Muy bien. Ahora vamos a continuar con algunas palabras de escritura dudosa. Vamos a comenzar con solo. La recomendación en general es no tildar la palabra solo en ningún momento, porque a veces se sugiere cuando puede tildar solo, cuando puede generar ambigüedad. Sin embargo, la recomendación es no tildarlo en ningún momento y resolver más bien la ambigüedad reordenando la oración o replanteándola, porque en la mayoría de los casos el significado se entiende por contexto. Por ejemplo,
He corregido solo 300 páginas. ¿Cuál es el problema con esta oración? ¿Cuál es la ambigüedad ahí? Si fuera que son solamente 300 páginas o que Raúl lo hizo solo, digamos. Ajá, exactamente. Entonces, para el caso de la corrección o para el caso de Raúl, por ejemplo, no se sabe si la corrección fue únicamente de 300 páginas o si la persona corrigió por su cuenta. Entonces, en lugar de poner solo y jugársela, lo conveniente es colocar el término, hacer la aclaración, replantear la oración. He corregido 300 páginas por cuenta propia, por mí mismo. He corregido únicamente 300 páginas. Hasta el momento he corregido únicamente 300 páginas, por ejemplo. Y en el caso de Raúl, también se presta para la misma ambigüedad, como usted me decía. No se sabe si Raúl tomó vino sin compañía, en soledad, o es que toma vino únicamente por las noches. Es mejor, en lugar de estar causando malentendidos, lo más recomendable es colocar el término y aclarar, resolver la ambigüedad de fondo. También porque suele ser un término que genera muchísimos inconvenientes. Vamos a ver. Tenemos el primer por qué, que es de interrogativo. Este por qué pregunta la causa o el motivo de un fenómeno. Por ejemplo, ¿por qué llegó tarde? Este por qué lo vamos a reconocer porque admite signos de interrogación. Las otras versiones que veremos no llevan signo de interrogación, además de que está separado, pero la clave es que lleva, admite signos de interrogación porque es el interrogativo, es la pregunta directa. En segundo lugar, tenemos el por qué, que es la respuesta. Por eso los vemos juntos. Este por qué introduce un motivo o una razón. Por ejemplo, no hemos terminado porque no han enviado unos datos. ¿Cuál es el toque para reconocerlo? Se puede sustituir por debido a qué. Ya que introduce un motivo o una razón, es fácil identificarlo porque yo puedo poner otros conectores, entonces así no me embarco. No hemos terminado ya que no han enviado los datos, debido a que no han enviado unos datos, puesto que no han enviado unos datos. Entonces así yo me doy cuenta de que es el por qué pegadito de respuesta. En tercer lugar tenemos por qué. Ese por qué es pegadito, pero con tilde. Este por qué es un sustantivo. Es el sinónimo de razón, causa o motivo. Y justamente así es como lo vamos a identificar. Seguimos sin saber el cómo ni el por qué. Fácilmente yo me doy cuenta porque lleva el artículo el como si fuera un sustantivo, como si yo digo el perro, el por qué es de sustantivo y porque lo puedo sustituir por motivo. Seguimos sin saber el modo, por ejemplo, y el motivo. Yo lo puedo sustituir por este sinónimo motivo, razón, causa. Seguimos sin saber el por qué, seguimos sin saber la razón, seguimos sin saber el motivo. Entonces, cuando es este sinónimo, yo sé que es el pegadito y contigo. Y por último, tenemos el por qué, que es más bien un relativo. Este es poco común, ya de entrada nos damos cuenta porque es poco común y porque introduce oraciones subordinadas. Entonces, esta es la razón por que me voy. Eventualmente, en algunos casos aparece así. La forma más común de encontrarla sería, esta es la razón por la cual me voy. Entonces, ese es precisamente el tip para reconocerlo. Debería sustituirse por lo cual o por la cual. Entonces, tómele captura porque vamos a hacer un ejercicio. Entonces, el por qué es de pregunta y admite signos de interrogación. El por qué introduce un motivo o una razón, lo puedo sustituir por debido a qué. ¿Por qué es un sustantivo? Yo puedo decir el por qué o puedo sustituirlo por el motivo.
Y finalmente, porque introduce más bien una oración subordinada, es un relativo. Y yo lo puedo sustituir por lo cual o por la cual. Entonces, vamos a hacer este, voy a abrir. Ok, aquí está. ¿Cuál de las opciones? La 3, ¿por qué es importante mantener? Muy bien, La tercera también, este es el motivo por qué fueron rechazadas. Porque fueron rechazadas. la tercera, muy bien. Por la cual, por el cual fueron rechazadas. Ujú. Se revisarán los contratos porque la número 3 es necesario actualizar las cláusulas. Muy bien. ¿Está compartiendo el sonido o no se escucha? No, el sonido no, pero veo todo. Ok, voy para ver si lo voy a compartir con sonido. Ah, sí, aquí está. Ahí. ¿Ah? No entendemos el por qué, la uno de las quejas. Muy bien. Nadie entiende la última, ¿por qué se retrasó la aprobación del proyecto? Muy bien. La razón por que decidimos. El tercero, la razón por la que o por la cual. Muy bien. El informe no se presentó a tiempo porque la tercera, porque faltaba. Muy bien. Aún no se nos ha informado el por qué, la primera. Bien. ¿Por qué la última? Muy bien. La gerencia explicó el por qué, la segunda. Bien. El personal recibió una capacitación especial porque el sistema, la primera. El procedimiento se actualizó porque las normativas, igual la primera. Muy bien. Luchamos porque es la tercera, porque se respeten los derechos. Muy bien. Se tomó esta decisión, la segunda, porque beneficia. Es importante analizar el por qué, la última. Bien. Y vamos con la última. Quisiera saber la primera, ¿por qué decidieron cambiar el software? Muy bien. Súper. Creo A que nunca, veces, dime, nunca le perdón. había puesto atención a la diferencia en el por qué tildado y el por qué en una sola. Sí. Ujú. Creo que nunca uso el por qué. Como que Digamos, en la usa vida diaria casi nunca lo uso. debido a qué o algo así. Ajá, Ajá, sí. Ya que usan mucho la gente, ya que tal cosa. sí. Ujú. Pero vieras que a la gente se le hace un lío todo eso, especialmente los de
¿Por qué? Por ejemplo, este es el motivo por qué yo no vine. A veces Ujú. la gente se queda como patinando en esa, pero sí, súper bien. Entonces, ahora vamos a ver otras palabras que también son confusas. Por ejemplo, el si no y el sino. El si no es una condición que no fue cumplida. Por ejemplo, si no se resuelve pronto, habrá consecuencias. Es decir, esta condición de resolverse, no, o sea, puede que no se cumpla. El tip para reconocer este sino es sustituirlo por en caso de que. Funciona muy bien. En caso de que no se resuelva pronto, habrá consecuencias. Ahí notamos que se trata de una condición no cumplida. Luego está el sino, que más bien es de alternativa. No es el tiempo, sino su actitud la que me preocupa. Si yo trato de hacer calzar, no es el tiempo. En el caso de que su actitud es la que me preocupa, no tiene ningún sentido. O sea, definitivamente notamos que este es uno de alternativa. No es el tiempo, sino su actitud. En segundo lugar, tenemos el aún y aún. Esta a veces ni siquiera la notamos. Siguiendo lo que usted me decía, yo soy una que no utiliza tanto, ¿verdad? Estas, pero puede que sí aparezcan. El aún tildado es sinónimo de todavía. Por ejemplo, aún queda mucho por hacer en materia de género, todavía queda mucho por hacer en materia de género. Yo los reconozco porque los dos llevan la tilde de aún y todavía. El aún que no está tildado es un sinónimo de incluso. Ni aún con todas las medidas se ha disminuido la violencia hacia las mujeres. Podría decir, incluso con todas las medidas, no se ha disminuido la violencia hacia las mujeres. Hay que replantear un poquito la oración, pero sí se puede manejar la sustitución. El tip entonces es todavía que es tildado, es el aún que es tildado. Y por último, tenemos estas, asimismo, que esto lo suelen confundir mucho los estudiantes. Asimismo, separadito, es de la misma manera. Es decir, se debe resolver a sí mismo, justo como lo está gestionando, a sí mismo, de la misma forma. Asimismo, pegado es también, y a veces los estudiantes lo confunden mucho, piensan que este es el de también. También es asimismo todo pegado. Asimismo, se invirtió en la compra de material para reparaciones. Por último, si fuese el caso que apareciera, se tiene que distinguir de asimismo, en el sentido de para consigo mismo. Por ejemplo, que usted vaya a decir, no, es que esta persona solo se quiere a sí misma. Entonces, este cuando es como reflexivo para consigo mismo, va totalmente separado a sí mismo. Y por último, tenemos a y a. Esta A solita, sin ninguna H, es la preposición que nos indica por excelencia en español dirección u orientación. El oficio está dirigido a la dirección. A con H al inicio es el verbo auxiliar, es el verbo haber, con el cual construimos nuestros tiempos verbales compuestos. Por ejemplo, se han tomado acciones acordes con el plan de responsabilidad empresarial. Han tomado. Y por último, el a, que es con la h al final, es una interjección que suele connotar bienestar o a veces duda. Ah, qué rico un tamalito. Oh, riquísimo. O si no se entiende, ah, ¿cómo? Ah, ese a que es como de duda, eh, incluso con esta entonación de preguntas, es esta interjección de acá. Vamos con los ejercicios. Entonces vamos a colocar estas alternativas en donde correspondan. Ah, en la primera es separado, si no se presenta el informe. Ujú. No se trataba de un error grave. En la segunda va pegado, sino de un pequeño malentendido. Y en la última igual separado, si no cumple los requisitos. Ajá. No solo podrían aplicarse sanciones, Ah, si no, ahí también va pegado.
Ajá, ahí va pegado. Súper bien. Ujú. ¿Aún? Aunque hemos trabajado horas extra, aún, porque es como si fuera todavía, va con tilde. Ajá, La segunda también podría ser todavía, entonces va con tilde. bien. El nuevo procedimiento es tan eficiente Ah, que, aquí es función. que aún funciona, que todavía funciona, pues va con tilde. Y aún los empleados menos, ese va sin tilde. Ajá, muy bien. E incluso los empleados menos experimentados pueden aplicarlo sin problemas. Muy bien. También incluso. Ujú. Ok, así mismo, así mismo. Ese así mismo, el de en medio nunca lo he usado tampoco. No, no Ah, lo. sí, ese es como un conector. Vieras que los chicos sí lo usan mucho y yo siempre se los paso corrigiendo. Ujú. Ajá. Ok, así mismo, el primero, como les fue sugerido. El primero. Mm. Ajá, Ajá, correcto. Cada individuo debe motivarse el último a sí mismo. muy bien. Y el último sí es a sí mismo pegado el segundo. Ajá. De también. También se recordó a los empleados la importancia de cumplir con los plazos establecidos. Ujú. En el primero es el tercero, AH. Ajá. En el segundo se dirigió a sin H, solo la A. Y se ha tomado porque es el. El el- verbo haber. ajá. Se ha tomado una decisión. Muy bien. Ahora sí, ya salimos de estas palabritas y de estas cositas pequeñas de tildes y de forma. El tercer punto al que me voy a referir es al uso de las ayudas visuales. Las ayudas visuales, contrario a lo que muchas veces a nosotros nos han enseñado, y se lo digo también personalmente cuando yo llevé todos estos cursos de investigación y los cursos de carrera y todo, eh, a veces yo que soy como de letras y todo, a nosotros nunca se nos sugería el uso de ayudas visuales, porque se entendía que todo lo que se iba a producir era un texto escrito. Y en realidad, más modernamente, con todos los recursos tecnológicos y todo lo que hay, se están utilizando mucho más las ayudas visuales para agilizar el procesamiento y facilitar la comprensión. Especialmente si usted está trabajando en cierto punto de un texto información muy densa o intrincada. Los elementos visuales que se recomiendan son tablas, listas, diagramas, que se usan mucho en informática, viñetas y otros que vamos a ver, porque permiten encontrar la información con facilidad y rapidez y además son bastante fáciles de montar, digamos, en un procesador de texto como Word. Un texto con ayudas visuales realmente invita al lector a leer. Y yo creo que actualmente, como nosotros tenemos tanta información visual, más bien la expectativa es no toparse con un texto plano, no es toparse con bloques y bloques y bloques y bloques. O sea, la expectativa como que sociocultural ahora es más bien encontrar poquito texto y una buena ayuda visual que sintetice lo más importante. Por eso también se hace la recomendación de que siempre que lo requiera, se pueda, usted complemente los textos con recursos visuales. Por ejemplo, para presentar una serie de elementos cuyo orden es irrelevante, se recomienda utilizar una lista con viñetas. Por ejemplo, debe llevar la siguiente documentación: cédula de ciudadanía, registro civil de nacimiento. A ver, para el trámite necesita las dos, no es que le van a recibir una o la otra. Como el orden de la documentación es irrelevante, se pueden poner todas en viñetas, que todas se tienen que cumplir. Si usted va a señalar una serie de elementos cuyo orden sí es relevante, se recomienda entonces una lista con números. Y esto lo trabajamos en algún momento con algunos ejemplos del MEP y no sé qué cosas de ordenar la información, porque los números dan una idea de prioridad e incluso de proceso. Ok, esto es lo que tengo que cumplir en segundo lugar con esto, en tercer lugar con esto. Entonces dan esta idea de que el orden por los números es relevante. Por ejemplo, para realizar su trámite de inscripción, realice los siguientes pasos. Ingrese al portal, complete el formulario, realice el pago en línea. Para
Nuestros efectos, acá yo traigo dos ejemplos. Este primer ejemplo es tomado de de una página ahí de Limas, es de una serie de elementos cuyo orden es irrelevante. Entonces, como todo se tiene que cumplir, usamos una lista con viñetas. Vea que acá el Limas pone, en el momento de la atención del hogar por una persona profesional de Limas, se verificará que el hogar cuente y tiene que contar con todas estas cosas. Entonces, en primer lugar, con un registro administrativo, con un registro de ingresos y con una declaración jurada firmada. Estos tres sí o sí los tiene que presentar en cualquier orden, es irrelevante. Y además, ojo, que a lo interno la información se puede subdividir con otras viñetas, se desglosa, de manera que para nosotros, y especialmente si se trata de un trámite o un proceso, queden más claras las etapas o los criterios, con un registro de ingresos en el CICERE por cada integrante del hogar. Punto importante a considerar. De no contar con este registro, tal cosa. Si la persona usuaria cuenta con el registro, tal cosa. Y todo esto es desglosando nuestro segundo requisito. El último también se desglosa. Declaración jurada firmada o actualizada indicando una dirección de correo electrónico. Se aportará una única declaración jurada por hogar. Si yo pego esta aclaración aquí, es posible que la gente, por pereza, ni siquiera termine la oración y no la lea, y ahí es cuando nos comemos un montón de papeleo que llevábamos incompleto porque no terminamos de leer porque pereza. En cambio, si nosotros vamos desglosando la información, queda mucho más atractivo y más ágil el texto. En este, uy, Dios, voy. Voy. Ay, ya ahora sí, perdón, es que no sé si escuchó, no sé si se escuchó de fondo, pero es No, que no. suena muy Jackie, y es que hay un gato de un vecino que así nos ha llegado hacia la sala de la casa, Se se mete pelea como si con fuera una los casa. míos. Y después es un trauma andarlos curando, porque ese es Sí. un pleitero. Ok, entonces, también tenemos esta serie de elementos cuyo orden es relevante y aquí se podría utilizar una lista con números. En esto, Franklin, yo sé que tal vez, yo no sé, tal vez en la monografía ustedes no se los pidan, pero en tesis estas cuestiones de los números para los marcos metodológicos o para cosas que son procedimentales es una maravilla. Entonces, por ejemplo, porque este es de una muchacha que una tesis así real. Entonces, esta muchacha estaba desglosando un proceso que ella había hecho con unos chicos de preescolar para pasarles un test de fonética. Entonces, en la tesis ella tiene que explicar de dónde sacó el instrumento que aplicó a los chicos. Para el diseño del instrumento se siguieron tres etapas. Una, consulta realizada a la doctora, profesora de tal. Dos, con base en la información recabada, se montó un corpus de palabras que cumplieran con ciertas características. Tres, la validación de la docente a cargo del grupo. Si yo leo todo esto de corrido en un solo bloque, yo no voy a entender tan fácilmente los procesos para generar el instrumento que yo veo ahí. En cambio, con números, yo leo más rápido y entiendo más fácil. Y al final de cuentas, a usted lo evalúan mejor porque todo el mundo entendió. Por supuesto que hay gente que dice, no, pero ponga todo esto en prosa, de corrido, hay gustos de gustos, pero sí veo una tendencia a que como en cuestiones de investigación se desglosen las cositas más así, más minuciosamente. Otra ayuda muy importante es para una secuencia de actividades que suele ser lineal, el uso de tablas de actividades o tablas descriptivas. Entonces, por ejemplo, en cada columna se pone un nombre representativo del criterio, se colocan los criterios y en las filas se van colocando los datos con las descripciones correspondientes. También es posible hacer una tabla de sí, entonces.
si se trata de criterios de decisión, digamos que usted tenga que evaluar escenarios y las decisiones que se van a tomar según cada circunstancia. Entonces, sí, tal cosa, tal otra, y de manera visual yo puedo identificar qué hacer en cada caso, en lugar de poner cada párrafo con cada escenario. Es una forma muy útil de hacer una síntesis. Por ejemplo, este es un ejemplo de una acta del Tribunal Supremo de Elecciones que están ahí, ¿verdad? Gratis en Internet. Esta es una tabla con criterios, entonces, de conformidad con lo establecido por este tribunal en relación con el viaje, y ahí se detalla la señora que fue al país, por qué, para un proceso de observación integral del proceso electoral de México, y el rubro, ¿verdad? Que no se le dio monto de adelanto, que no se le dio monto de conexos y justificación. Entonces, esa información que se podría haber puesto en un párrafo que da más pereza leer, se pone de manera más estructurada: nombre, cargo, país, periodo, objetivos, cuánto se gastó, y listo, mucho más rápido. Además, esta parte es justamente estas tablas con criterios. Yo las he visto mucho también en procesos de investigación, por ejemplo, para sintetizar aspectos teóricos. Digamos en este caso, la tabla 2, que esta chica estaba eh, sintetizando una información de una propuesta de Highland, entonces pone aquí el criterio y la descripción. En marcos teóricos son súper útiles. O tablas para exponer los resultados, incluso en un proceso de defensa. Es común que eh, tal vez la gente tiene en la tesis toda la prosa, todos los párrafos, pero ya a la hora de hacer la defensa y de pasar la información a la presentación, no conviene tanto poner solo párrafos, porque a la gente le da pereza leer solo párrafos. Entonces, sintetiza la información en forma de cuadros, de tablas. Por ejemplo, acá, digamos que en este trabajo de investigación, los chicos estaban hablando de un programa de voluntariado en el TEC para el desarrollo de habilidades de liderazgo transformacional. Entonces, en lugar de pegar diapositiva, 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 todo el chorro así de la entrevista, sintetizaron en esta tabla dos citas bastante representativas del hallazgo. Entonces ponen con unas iniciales los nombres ficticios de los estudiantes y la cita relevante. De esa manera se agiliza mucho más la comprensión y la defensa del proyecto. Y por último, que estos son poco comunes en procesos de investigación, pero sí podrían ser útiles para ciertas ramas del conocimiento, como le decía, tal vez informática, matemática. Se pueden presentar secuencias de actividades no lineales con diagramas de flujo. Entonces, si la lámpara no funciona, está enchufada, no, ¿qué hacer? Sí, está quemada, sí, cambiar, no, comprar una nueva lámpara. Entonces, son estos tipos de secuencias que no tienen un orden estructurado. Describirlas en párrafos, me muero, porque esto es súper cansado. Entonces, puede ser, de hecho, voy a ver si lo encuentro, de hecho, en algunos documentos del OIJ ponen la circular y describen todo el proceso, y al final de la circular o al final ponen un diagrama de flujo con el proceso para que la gente, como en recursos humanos o así, sepa sin tener que leer toda la circular. Entonces, describir todo un proceso no lineal con todos los posibles escenarios es así párrafos, y luego se puede sintetizar en un diagrama o se expone con un diagrama de flujo. Y por último, para mostrar clasificaciones de elementos, se puede utilizar perfectamente un diagrama de árbol o estos mapas conceptuales que presentan una estructura jerárquica. Entonces, hay una categoría o concepto inicial que se va desglosando. Ajá. Aquí tengo este ejemplo, que esta es de unos chicos que expusieron hace poco, en diciembre, un trabajo de investigación, y que los colegas les pedían que a la hora de exponer el marco metodológico lo hicieran en un tipo de diagrama como este, como un tipo esquema, en donde se viera del enfoque, del tipo, de los sujetos y cada una de las partes bien desglosadas. Por supuesto que lo que les había tomado en la tesis, qué sé yo, que eran 4 páginas, 5 páginas de marco metodológico, está súper sintetizado en una diapositiva
y a la hora de exponer es mucho más ágil. Por eso le insisto, a veces a nosotros no nos han formado para utilizar este tipo de ayudas, pero más modernamente sí se pueden utilizar. ¿Preguntas hasta acá? No, muy claro todo. Sí. Ok. Ahora sí, llegamos a lo de la parte de las citas textuales. ¿Le interesa que lo repasemos o si lo vieron con la chica de la biblioteca? Bueno, sí lo vimos con ella y yo de hecho había llevado esa misma capacitación a final del año pasado, entonces la llevé Ah, dos veces. no, súper bien. Entonces le Sí. voy a mostrar rápidamente qué fue lo que yo incorporé aquí. Ujú. Yo había definido lo de las citas. Le señalo la distinción entre citar y parafrasear. Cómo hacer cuando se omite información de citas. Qué hacer cuando hay errores ortográficos en citas. Cómo se escriben las citas cortas cuya extensión es inferior a 40 palabras. Incorrecta y correcta. Las dos formas. Y cómo hacer con las citas largas cuya extensión es superior a 40 palabras. Cuando la cita tiene un solo párrafo o cuando la cita tiene varios párrafos. ¿Qué se hace si es una citota enorme? Acá también le dejo unos conectores discursivos útiles para introducir citas porque a veces se nos van las ideas. Entonces, de acuerdo con, como dice, según, con base en, citando a, como expresa. Estos son como los más comunes. Sin embargo, también podemos optar por otras alternativas, tal como Guzmán 2020, como lo hace notar en palabras de, desde la perspectiva, posición, punto de vista de, teniendo en cuenta a, como plantea, afirma, señala, o dicho con palabras de. A veces a mí me pasa mucho que tiendo a usar solo como según o con base en. Y sí hay más alternativas para dinamizar un poquito el texto. Y la última parte era la de referencias en formato APA 7. Entonces, acá yo les señalo los elementos básicos de una referencia y dejo algunas estructuras y ejemplos, por ejemplo, de informe digital, tesis en digital, artículo científico en digital, artículo de periódico en digital, libro impreso y las referencias de este material. Entonces, es como muy puntual, pero ahí le queda. Sí, sí, no, y de hecho de todos estos temas y ya recuerdo todo lo que habíamos visto en las otras capacitaciones, entonces todo bien, más bien muchas gracias. No, con mucho gusto. Yo soy una, no sé, que siempre tengo que estarme fijando en estas cosas porque de pronto se me olvidan así como algunos detalles. Sí, yo es que yo uso Sotero que hace la cita al mismo y uno nada más revisa que esté todo bien y si hay que cambiar alguna tontera, pero ya entonces yo Ajá. las tiro directamente desde Sotero. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita, en este ratito que nos queda, es que voy a leer las instrucciones del examen para resolver cualquier duda. Y ya luego al final yo habilito todo. Entonces, para que usted me entienda, porque todo va a tomar sentido cuando lo vayamos haciendo en el curso, yo voy a ir mostrando de una vez el esquema y el ejemplo de ensayo final. Yo incluso le doy a usted un ejemplo, el ejemplo de esquema y el ejemplo del ensayo. Entonces, para que todo vaya, ¿verdad? Así bien claro. Entonces, acá están las indicaciones. El examen del curso consiste en escribir un texto expositivo argumentativo sobre una temática de gusto personal. Usted deberá especificar ese tema general mediante una declaración de tesis. Ya lo vamos a ir viendo en el curso. Para redactar el ensayo final deberá emplear la declaración de tesis avalada por la docente, emplear el esquema de ideas trabajado en clase y avalado por la docente y usar como referencias al menos 3 fuentes bibliográficas científicas y confiables. Debe presentar un esquema de ideas, según le indico acá. El esquema de ideas tiene que cumplir con el formato visto en clase y ser avalado por mí, lo vamos a ir haciendo. Debe incluir un título, esquema de ideas y luego el título de su ensayo. Por ejemplo, acá viene el título, esquema de ideas y el título de este ensayo. El imaginario costarricense de fútbol, rechazo a las masculinidades diversas.
Recuerde que el título debe ser el mismo para el esquema y el ensayo como tal. En el esquema aparece este título y en el ensayo final, el imaginario costarricense de fútbol, rechazo a las masculinidades diversas. Deberá utilizar el siguiente código de colores para la declaración de tesis en el esquema de ideas. Una aseveración en rojo y dos argumentos en azul. Como veremos más adelante, para declarar una tesis, yo necesito señalar los dos argumentos con los que la voy a apoyar. Entonces, en el esquema, yo les pido señalar con este código de colores la declaración. El imaginario nacional de fútbol perjudica a las masculinidades diversas. Esa es mi tesis debido a la asignación de estereotipos de género y la exclusión de otras masculinidades dentro de este deporte. El esquema deberá incluir un apartado de referencias donde indique las fuentes de información según el modelo APA7. Entonces, hacia el final del esquema vienen las referencias. Ok, ahora vamos a hablar del ensayo. El ensayo tiene que ajustarse a la estructura de título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Sin embargo, solo lleva dos títulos. El título del ensayo como tal y aquí va de corrido, hasta el título de las referencias. No debe incorporar títulos para introducción, desarrollo y conclusión. Todo va de corrido. El título, recuerde que deberá ser el mismo en el esquema de ideas. El título debe ser original, suyo, no puede ser el mismo que alguna de las fuentes de información que consultó. En la introducción, se debe incluir una o varias estrategias de introducción al tema. Estas las vamos a ver en clase. Yo le voy a explicar cómo introducir con interrogante, pregunta retórica, anécdota, analogía, frase célebre, definición de conceptos, cita textual corta, cita estadística, recuento histórico o importancia del tema. Puede redactar uno o dos párrafos de introducción y en la introducción debe incluir la declaración de tesis de forma explícita. La declaración tiene que cumplir con el mismo formato y colores que el esquema. Además, debe ubicarse al final de la introducción. En el esquema, yo le acabo de mostrar que hacia el final de la introducción yo pongo la declaración de tesis. En el ensayo se tiene que colocar así tal cual la declaración de tesis al final del párrafo de introducción. Con esto en mente, el imaginario nacional de fútbol debido a la asignación de estereotipos de género y exclusión de otras masculinidades. Es así tal cual. Luego sigue el desarrollo. Vamos a ver. En el desarrollo del ensayo se va a explicar amplia y detalladamente los argumentos indicados en el esquema. En este esquema, vea que yo les pido estrategias de introducción y una declaración de tesis. Para el desarrollo, solicito, primer argumento, la idea de apoyo para ese argumento, la idea de apoyo 1, la evidencia, el análisis y una opinión personal. Y también para este argumento 1 pido una idea de apoyo 2, su evidencia, su análisis y su ejemplo o parafraseo. De nuevo, tenía un argumento 2. Si nos vamos arriba, habíamos dicho una tesis con el primer argumento y el segundo argumento. Tengo el argumento 2 y para este nuevamente dos ideas de apoyo. La idea de apoyo 1 con su evidencia, su análisis y su opinión y la idea de apoyo 2 con su evidencia, aquí se me corrió, análisis y ejemplo. En la conclusión, el resumen de ideas y las estrategias de conclusión. Luego yo lo corrijo este. Entonces, ¿qué es para que se vaya haciendo una idea, Franklin? En realidad, el ensayo está prácticamente listo cuando se tiene listo el esquema. El esquema es como lo que más trabajo lleva y es lo que vamos a ir haciendo, de hecho, acá como más detenidamente.
es como la clase más extensa, la parte del esquema. Si usted tiene este esquema así con las citas, con su opinión ya desglosada, a la hora de pasar al ensayo es básicamente quitar los subtítulos y darle un poquito de forma, como ir articulando todo, pero ya propiamente la producción estaría casi lista. Entonces, ya habiéndole mostrado en el desarrollo, cada argumento debe señalarse en azul cuando se presenta por primera vez. Los argumentos tienen que desarrollarse mediante ideas de apoyo, evidencias, los cuales pueden ser citas textuales cortas, paráfrasis, ejemplos y opinión, ya sea personal o de expertos. Como parte de las evidencias, se tiene que incluir mínimo 3 citas textuales cortas, no se aceptan largas, y además 3 paráfrasis de las fuentes bibliográficas que usted escogió. Si nosotros nos vamos al esquema, acá hay, por ejemplo, ver un parafraseo, otro parafraseo y otro parafraseo, 3 parafraseos. Una cita textual, otra cita textual y otra cita textual. De hecho, hay más, pero es como mínimo, que son precisamente las evidencias. Utilice fuentes diferentes para sustentar cada argumento. La idea es que no utilice los mismos autores siempre, sino como que los combine. Para el argumento 1, digamos que tomó a Pérez y a Víquez, entonces para el argumento 2 toma a Pérez y a Ordóñez, o a Ordóñez y Víquez, que los vaya alternando. Las citas cortas y paráfrasis deberán cumplir con el formato APA7, de lo contrario se rebajará el respectivo puntaje en la rúbrica de evaluación y listo. Luego vamos a la conclusión. Debe incluir un resumen de ideas que muestre relación con la declaración de tesis dada en la introducción. Entonces, en la conclusión, acá viene un resumen de ideas. Aquí me hace falta poner demostración de la tesis, pero luego lo vemos. Un resumen de ideas. Debe incluir una o varias estrategias de conclusión. Aquí está el parafraseo y una frase de cierre. Yo explico más durante la clase. Recuerde no incorporar información nueva en la conclusión y puede redactar 1 o 2 párrafos de conclusión. Por último, tenemos las referencias. El ensayo deberá incluir un apartado de referencias donde indique las fuentes de información según el modelo APA7. Asegúrese de incluir todas las fuentes de información citadas en el ensayo. Tanto el esquema como el ensayo llevan las referencias. Por último, tenemos las indicaciones generales. El examen es individual, debe presentar el esquema de ideas y el ensayo en archivos separados. Titúlelos como esquema y ensayo. La entrega se realiza por mediación virtual en las pestañas de entrega de esquemas y entrega de ensayos. Entonces voy a compartirle, están ocultos, pero yo le voy a mostrar. Entonces acá yo le dejo las instrucciones, el ejemplo del esquema, el ejemplo del ensayo, la pestañita para que suba el esquema y la pestañita para que suba el ensayo. Cada uno tiene una rúbrica de evaluación que ya está aquí. Entonces, cuando yo lo active, usted de hecho puede ver, vamos a ver si ya, usted de hecho puede ver la rúbrica. Vamos a ver. Ah, la tengo que activar. Entonces, aquí va a estar la rúbrica. En este punto va a estar la rúbrica de evaluación. Ajá. El formato para los documentos es tamaño de letra, tipo, Times New Roman, 12 puntos, la enumeración en el margen superior derecho, como acá. Espacio doble, márgenes justificado, sangría, títulos en negrita y centrados. Este título
y este título. El de las referencias sí puede ser a la izquierda. La extensión del ensayo, mínimo 1100 palabras, máximo 1300, sin contar el título ni las referencias. El esquema no importa porque es un esquema. Y no incluya portada en ninguno de los documentos. En su lugar utilice un encabezado con su nombre completo y número de carnet en letra Times New Roman 10 puntos, que es justo esto que está acá. Entonces usted pone su nombre completo y su número de carnet y así lo sube. De hecho, ya este esquema y el ensayo se ajusta a estos lineamientos tipográficos. Entonces, ya si usted se da una idea incluso de la extensión, vea que son como unas 3 páginas, más o menos. 2 páginas, sí, 3 páginas y un poquito. Y sobre el plagio, el examen será revisado con la aplicación Turnitin, que verifica el grado de similitud con fuentes de información previamente publicadas. Por lo anterior, se solicita un manejo ético de estas y emplear de forma correcta la citación. Usted tendrá acceso al porcentaje de similitud que marca Turnitin, por lo que puede revisar el examen antes de entregarlo y corregirlo de ser necesario. Asegúrese de parafrasear correctamente para no incurrir en posible deshonestidad académica. El examen cuyo porcentaje de similitud, según la herramienta Turnitin, sea igual o mayor a 30, se le rebajará un 15% del total obtenido. Por ejemplo, si una persona obtuvo un 24% de la nota en el examen, pero el porcentaje de Turnitin es de 30 o más, entonces al porcentaje se le rebaja un 15 y le queda en 9. Pero bueno, estas son cosas que, como formalismo, ¿verdad? Acá está el esquema, lo voy a poner ya así como completo para que lo vean. ¿Ves? Entonces el esquema, introducción, desarrollo con las ideas de apoyo, conclusión y referencias, y el ensayo, aquí ya viene de corrido. El título con la tesis y los argumentos, cada argumento en azul, y ya todo aquello del esquema como que se integró. 2 páginas, 3 páginas y un poquito, y las referencias. ¿Estamos claros con las instrucciones? Sí, 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 clarísimo. Súper didáctico. Entonces, esperaría yo, ¿verdad? Súper didáctico. Entonces, Sí, ¿no? Franklin, sí, le queda todo el material. Yo voy a corregir este detallito del esquema que se había corrido por acá y Ujú. actualizo en el entorno. Nosotros nos veríamos